Trabajo en las comunidades, trabajo con las instituciones y escribo mucho. Este es un poco el resultado de todos estos años que de todos modos sigue. Esto que supuestamente para muchos debería ser un libro, yo no quiero hacer un libro porque esta es una evolución permanente, porque esto es una temática, el tema de la pobreza casi desconocida. Recién el doctor mencionaba, Carlos mencionaba, que es importante el tema de la investigación, de los números. La Organización Mundial de la Salud debe tener más números que las computadoras de la NASA. Ya no son necesarios tantos estudios, aunque sí son valiosísimos la investigación que se haga. Lo que se necesita es transformar desde la formación de los profesionales, por ejemplo, cuando van a atender. ¿Por qué la pobreza, por qué los programas de prevención no son suficientes para transformar esas comunidades? Porque no tienen la suficiente aceleración, energía para provocar esos cambios, esas transformaciones. Entonces se convierten en hechos aislados y puntuales. Lo que se necesita realmente, y se lo digo con un conocimiento absoluto, y aquí está alguien a quien yo conozco hace muchísimos años y he hablado en este medio muchísimas veces. Verónica, como directora de Fosalud, viene haciendo ella y todos los médicos que allí trabajan un trabajo pero excepcional que hay que ponerse de pie. Los médicos de Fosalud en líneas generales son diferentes a otros profesionales que hay en el país. Cuando uno los ve cargando y armando las carpas, de arranque nomás ya, cuando van a atender, bajo condiciones siempre difíciles y donde los otros no quieren, y con una actitud distinta, de empatía total, ellos hacen patria. Ellos hacen, ahí hay una institución que sin menospreciar a todo el gremio médico. Sí, fíjate, no es la primera vez que escucho hablar precisamente, que alguien diga sobre ese rol que juegan los médicos de Fosalud, que tienen un poquito, quizás no sé, pero me parece que es interesante la acotación que tú has hecho en ese aspecto. Es que yo no así brevemente, porque creo que quieren opinar también el resto de panelistas, pero a ver, a manera de concluir tu primera, llamemos, precisión sobre este tema, que ya vamos a abrir un poco más el debate, ¿no? Por eso me parece importante dejar en claro que más allá del respeto, el cariño y la experiencia que he atravesado con Fosalud, con Verónica, no lo digo hoy, sino que si miramos los archivos, lo he dicho en cada oportunidad. A la señora ministra, a la doctora, la he conocido, tengo excelentes referencias, estamos conversando para que los médicos vengan a caminar las comunidades, porque es importantísimo la formación de los médicos y de cada profesional en este país de manera distinta. Los profesionales en este país y en Latinoamérica toda, pero estamos hablando de El Salvador, necesitan formarse de manera distinta. No es lo mismo atender en un hospital, que atender y ver la problemática de los pobres en sus ámbitos. Es muy distinto, se aprende y se forma distinto. Eso, por ejemplo, es necesario y estamos ya ideando de alguna manera para que exista esta continuidad. Yo sé que Violeta tiene un pasado sumamente identificado con esta temática, nos hemos reunido y sé que goza de una excelente reputación y que es una trabajadora incansable. Qué bueno porque voy a abrir el debate, me voy a permitir hacer para poder abrir un poco el debate y los puntos que hay alrededor de lo que hemos conversado en esta primera instancia. Me voy a ir a una pausa comercial. ¿Qué piensa usted al respecto sobre lo que a primera instancia se ha dicho en este programa? ¿Cómo puedo yo aportar al cambio de mi país? Esa es una de las primeras interrogantes que quiero plantearlas. ¿De qué forma usted también puede coincidir en la necesidad de acciones paralelas a una campaña? Bueno, ahí están, @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter. Escríbame, regresamos. Hay que empezar por eso, por restablecer la familia. Lastimosamente es lo que quizás está costando más. Por más que el gobierno o las entidades quieran hacer algo, si no lo hacen en base a moral, no se va a lograr nada. Mucha importancia.
Bastante, más que todo en la familia, porque los valores son los que ayudan a que no cometamos errores, o sea, que para permanecer firmes pues, en nuestros ideales. Es muy importante restablecer los valores porque de ahí se funda el ser humano, la conducta que tenemos para con los demás, para el respeto, la convivencia y todo lo que conlleva a vivir armónicamente con los demás. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, esta mañana un panel muy importante de personalidades que me acompañan, la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, la responsable de la OPS en nuestro país, el doctor Carlos Garzón, Verónica Villalta, directora ejecutiva de FOSalud, y Alejandro Guzmán, presidente de Fundación Forever. El análisis pertinente de, en medio de esta
situación de agravio que vive el país en materia violenta, hablar de campañas muy importantes, es muy importante, como la que recién se dio a conocer, Yo Cambio Mi País, en la que ahora estamos entendiendo y comprendiendo mejor en qué consiste esta campaña, cuáles son los objetivos primarios que tiene y los alcances que esto puede dar, sobre todo porque los salvadoreños no somos por naturaleza violentas, sino más bien por el ejercicio mismo que con el tiempo nos ha permitido, lamentablemente, perder un poco esos valores pertinentes que nos hacen ser como mejores cada día. Por esa razón estamos haciendo un análisis pertinente de ello. Bueno, ahí está, @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter, escríbame. Abro un poco el debate para que podamos entender y comprender en su esencia los mensajes que cada uno en primera instancia ha dicho en el programa. Licenciada Villalta, y el resto tienen la palabra. Gracias. Yo quiero un poquito hablar sobre lo que estaba hablando Alejandro. Yo realmente he estado muy de cerca trabajando con él sobre todo esto, sobre el tema precisamente de atención médica a la población con mayor riesgo. Por ejemplo, hemos estado trabajando desde el 2012, creo, ¿verdad? O antes, no me acuerdo. 2012 hemos Usted estado la joven, trabajando ¿no? ¿Se acuerda? En la Campanera, ¿verdad? En la Santa Eduvige, en San Bartolo, bueno, y 11 comunidades más de Soyapango que hemos estado trabajando y que vamos cada 15 días, digamos, a atender a la población. Yo sí creo en el tema de la prevención, ¿verdad? Como aquí vamos a debatir sobre diferentes, ¿verdad?, opiniones y puntos de vista. Entonces, esa es la democracia. Yo sí creo, ¿por qué? Quiero decirle que cuando nosotros llegamos a, digamos, al ministerio y a FOSALUD, la cantidad de personas quemadas eran de 600 personas, ¿verdad? Ahora son, este año creo que fueron 169, creo. Usted ve cómo poco a poco, ¿verdad?, haciendo un trabajo con los niños, ¿verdad?, un trabajo previo antes de salir a las vacaciones, con los padres de familia, ¿verdad?, desarrollando material educativo y trabajando con los maestros. FOSALUD está más nos cerca, ha permitido, está más cerca exacto, de la comunidad. Exacto. ¿Ese es el resultado? Ese es el resultado. Bien. También quiero hablarle del tema de la prevención del tabaquismo, ¿verdad? Nosotros hemos empezado poco a poco a orientar, a informar a la población sobre las consecuencias graves que tiene el consumo de tabaco. Después, campaña de prevención, junto a un marco jurídico, hacen un impacto mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está estableciendo las normas, las reglas claras. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en este tema y hemos visto que ya ha habido bastante, digamos, población que ha asumido y sigue las indicaciones, ¿verdad? Saben que igual se muere una persona que fuma que el que no fuma, el que está absorbiendo todo el humo del tabaco. Entonces, toda esta educación, ¿verdad?, todo este trabajo intersectorial, porque para eso no es solamente que a FOSALUD se toma una idea, no, todo se construye con la población. Las campañas las construimos con la población, los construimos con las instituciones. Bueno, yo creo que una virtud que debemos de saludar en tiempos donde cuesta mucho ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo y que haya esfuerzos para ello no debe de preocuparnos, porque en la medida que hay diferentes opiniones se van construyendo los mejores escenarios. Una virtud que tenemos ahorita en el país es que todos los sectores que han estado participando en el debate, o varios sectores, no podemos decir todos, pero hay una buena representatividad de sectores expresados, algunos de ellos en la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es que nos ponemos de acuerdo en que creemos en la prevención de la violencia. Y cuando decimos que creemos en la prevención de la violencia, estamos hablando de lo que yo decía al inicio, de que no se trata que desde el gobierno
se va a dar una especie de prestación de servicios desligada de la vivencia diaria que está aconteciendo en la comunidad, en el sistema educativo, en los lugares de trabajo, el análisis y la identificación de riesgos de los diferentes tipos de violencia que tiene nuestro país. Aquí hay violencia de todo tipo, hay violencia intrafamiliar, violencia en contra de las mujeres, violencia social generalizada, a la niñez, incluso hay análisis suficiente sobre ese tema de identificación de riesgo. La prevención de la violencia, como lo decíamos anteriormente, es cómo logramos nosotros, cómo vamos logrando con acciones que ya se están haciendo en el territorio, porque algo importante es de que las acciones que estamos proponiendo y en algunos casos haciendo ya, porque el gobierno está haciendo una serie de actividades que ya son prevención de la violencia. Lo que pasa es que hay que sistematizarlas, hay que darles direccionalidad. Y bueno, por ejemplo, lo que mencionábamos que ya está haciendo el sistema educativo, ¿verdad? Lo de los horarios extendidos y que lleguemos a situaciones donde recuperamos ese tejido social dañado y evitamos de que tejido social sano salte hacia actividades de violencia. Eso es lo que le llamamos prevención de la violencia. Las experiencias que se están teniendo, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud hay varias experiencias. Estamos en los 10 municipios, en los primeros 10 municipios, porque sabemos que son 50 municipios los que se han determinado que están más afectados. Sí. Y de esos 50 municipios, los primeros 10 se han visto hoy en el 2015, 2016, 2017 vienen otros 16 municipios y los restantes 24 hasta finalizar el año 2018-2019. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo en esto? Por ejemplo, en lo de mejorar cobertura y calidad de la atención en el sistema educativo es una acción que da resultados a largo plazo, a mediano y largo plazo. Si nosotros abrimos las escuelas, hay muchos muchachos que andan fuera del sistema educativo, que no tienen el espacio de la educación y la calidad de la educación. La calidad de la educación, entre otras cosas, hoy se está aplicando con esta estrategia de los horarios extendidos para que en el tiempo donde ya no reciben las clases tradicionales, los muchachos tengan una interacción con la familia, con los docentes, incluso con muchachos que no están en el mismo sistema educativo. La necesidad de la atención psicosocial y la necesidad, por ejemplo, de dinamizar espacios públicos, porque definitivamente hay una serie de acciones que nos deben de permitir encuentros donde los jóvenes, porque jóvenes de 12 a 18 años es como un grupo etario donde tenemos que ponerle mucho cuidado. La verdad es que hay diferentes edades afectadas, pero este grupo de 12 a 18 años tiene una importancia vital. Por ejemplo, para ir un ejemplo claro, ¿verdad? Ciudad Delgado. En Ciudad Delgado, el Ministerio de Salud está realizando, junto con el Consejo Municipal, junto con organizaciones no gubernamentales que hay ahí que trabajan en esta situación de prevención de violencia, junto con el Ministerio de Salud y otras, estamos trabajando en los sistemas educativos, en los centros educativos, porque el centro educativo es un epicentro importante, un foco de es como un pivote, sí. porque el centro educativo de alguna manera le logra conjuntar docentes, estudiantes y padres de familia, ¿verdad? Que son, digamos, pilares fundamentales dentro de una estructura de disciplina. Entonces, eso lo estamos haciendo, por ejemplo, en escuelas, hay alrededor de 12 escuelas donde se está haciendo trabajo de prevención de violencia, y aquí abarca varias cosas, incluso estamos atendiendo prevención en el consumo del alcohol, estamos atendiendo a mujeres adolescentes embarazadas, estamos atendiendo lugares donde se han determinado que hay grandes factores de riesgo y se está interviniendo. La idea es cómo nosotros, insisto mucho en esto de la palabra integración, ¿verdad? Claro. Porque puede ser de que haya habido una experiencia un tanto dispersa, un tanto no articulada,
y el objetivo que tenemos ahora es que en los territorios, en los municipios, el liderazgo de los municipios es muy importante, en los territorios y en los municipios nos podamos conjuntar, coordinar, articular e integrarnos. ¿Y lo es para así que entre Fosalud y MinSal? Con Fosalud, ¿no? bueno, es que Fosalud trabaja en las en instalaciones función del Ministerio de Salud y además tiene programas especiales. Fosalud tiene hasta incluso atención ya cuando hay drogadicción, ¿verdad? Para recuperar a las personas. Tenemos varias clínicas que están ubicadas en los hospitales, que Fosalud está determinando eso, pero como aquí estamos hablando fundamentalmente, cuando ya llegamos a que alguien llega lesionado a un hospital, es porque ya fracasamos en el trabajo comunitario, en el trabajo familiar, en el sistema educativo. Entonces sí hay una serie de acciones que nosotros las ponemos, que es en el plano de la prevención, porque es evitar a que el inmenso tejido sano, que es la mayoría en este país, no pueda caer en actividades Qué bueno copar el tema de una campaña acompañada de acciones, ¿no? Sí, sí, gracias Ernesto, y está bien lo que plantean Alejandro con el tema de la prevención, porque puso el diálogo aquí y el debate en la mesa, y eso está interesante. La riqueza al final de este tipo de campañas, y quiero volver sobre el tema de la violencia y la campaña, es precisamente esto. O sea, todos estamos acá hablando de qué estamos haciendo para contribuir a reducir la violencia. Y esa es la riqueza de hacer los temas públicos. O sea, para nadie es desconocido que cometer un delito, golpear a una persona, infringir a otra un daño, tiene pena y tiene cárcel y tiene castigo. O sea, eso no es extraño. Es igual que la persona que vive con VIH y el rechazo social que se le da por eso y la agresividad que se genera contra este tipo de personas. Ahora, estamos llenos de mitos, y eso es lo que este tipo de espacios y de campañas logran bajar. O sea, logran hacer que la gente piense un poco en cómo cambiar su actitud y cómo mejorar. El suicidio es un tema de violencia autoinfligida, pero sigue siendo un tabú. Nadie quiere saber que su hermano se suicidó, que su madre se suicidó, que su padre se suicidó, y muchas cosas de estas se tapan. O sea, poner estos temas en el espacio público, hacer la campaña y lanzar la campaña que hace Fosalud, es quizás tenernos a todos hoy aquí en un diálogo. Plantear lo que se dice de intervenciones desde el sector salud en una comunidad es contribuir a la violencia, pero lo mismo es el reducción de las drogas, el manejo de las armas. O sea, al final lo que estamos es haciendo un espacio público, y esa es la gran ganancia. El segundo punto que quería tocar es, todavía existe mucho mito para consultar por problemas psicológicos. La gente no quiere ir, o sea, piensan que si va a un psicólogo o a un psiquiatra realmente, o sea, está mal visto en la sociedad. Sí. Identificar los problemas de manera precoz es clave. Estamos previniendo suicidios. Ese maestro o esa maestra que ve un niño que está con un comportamiento antisocial, que está golpeando, esa persona tiene que tener atención pronta y oportuna. Hay que incluirlo en una sociedad, y todo eso son acciones de violencia, y ahí es donde todos participamos. O sea, cuando yo le digo a un compañero qué le pasa, cómo está, le digo al maestro, yo veo a mi compañero que está consumiendo drogas en exceso, no sé, o sea, hacer públicos los temas como esto permite abrir el diálogo y saber dónde yo puedo entrar a participar. Ahí estamos trabajando sobre medidas. Y los números de Alejandro de la OMS, gracias, porque ya estamos como las computadoras de la NASA. No, en realidad yo creo que estamos llenos de números en todas partes. De estudios, diagnósticos y de muchas cosas. Creo que en ese sentido, Alejandro, está bien, sí. Porque al final termina siendo tan complejo, Alejandro, como pero lo planteas. Lo importante es saber cómo llego a la comunidad, como decía Fosalud y la doctora también, cómo articular acciones concretas que nos permitan, más allá de ¿Cuántas familias al final entender qué es lo que está pasando? ¿Cuántas familias al final tienen problemas dentro de su familia? O sea, cada uno mismo analícese y qué tanto la violencia dentro de su misma familia está siendo un problema. ¿Y cuántos hemos consultado por eso a una persona? O sea, y es la pregunta que le pongo al público. O sea, ¿por qué no nos analizamos un poco nosotros dentro de nosotros mismos y miramos qué estamos haciendo para esto? Y cuando la campaña dice, yo ayudo, yo mejoro, pienso que estamos trabajando en eso. Alejandro. Usted sabe, Ernesto, que andamos siempre por las comunidades. Ayer tocó estar en el cantón San Isidro. Panchimalco. En Panchimalco, mandamos un saludo a toda la gente de San Isidro. Este día los colegas del periódico La Prensa Gráfica destacan
una página, la traje. San Isidro se resiste a perder la batalla. Ahí estás tú también, en una escuela, ¿no? San Isidro, ¿no? Sí, en San Isidro. Pero el titular se resiste a perder la batalla, ¿no? Es que hay tantas cosas para hablar. Muy rápido le digo, Ernesto, eso lo vengo diciendo hace tantos años, los medios el país no puede darse el lujo de no escuchar a directores de escuela como Melvin de la escuela del Centro Escolar de San Isidro, a líderes como Esperanza en Campanera, Eva de Santa Eduviges. El país necesita escuchar y entender cuáles son sus verdaderos héroes. Los doctores de Fosalud. Hay que empezar a descubrir los valores desde allí, no tanto que me vengan a contar cuáles son los valores. Eso no termina impactando. Son todos acompañamientos que pueden llegar a potenciar una transformación en tal caso. Cuando uno anda por las comunidades, y el otro día hacíamos este ejercicio con algunos médicos que gentilmente doña Violeta hizo la gestión para que nos acompañaran, descubrimos en las comunidades, o tal vez descubrieron ellos, porque por ahí yo ya lo conocía, que la gente le perdió la confianza a través de las décadas a ir al hospital. Y que salvo en caso de extremísima necesidad, no recurre a ellos. Por cuestiones económicas, de tiempo, porque hay atención en el mejor de los casos, pero no hay cura. Y porque al final del día le dan el famosísimo acetaminofén. Sí. Entonces, no solo se automedica, la gente en línea, en un porcentaje altísimo, le ha perdido la confianza a través, vuelvo a hablar, de un proceso histórico. Esto no es producto del último año, de los últimos 2 años. Ha perdido la confianza en los hospitales porque hay como un quiebre entre la atención profesional y un sistema que no ampara y que no cura. Y entonces hay algo casi infranqueable que hay que tratar de salvar, y eso solo se puede salvar en las comunidades. Por eso es importante empezar desde muy abajo, y si se quiere, podemos empezar desde las universidades y la formación académica que reciben los médicos, los abogados, etc. El gran problema no es la atención de los médicos. El problema es mucho más profundo que ese. El problema es que en donde estén involucrados los pobres hay mala atención, hay mal servicio. Es un problema cultural latinoamericano y salvadoreño. En donde haya un pobre, en general, siempre hay excepciones maravillosas, por suerte, y aquí las hay, la atención es mala. Y eso provoca un efecto brutal en la perpetuidad de la pobreza. Si un enfermo, si un paciente, si un ser humano va al hospital y no termina curándose, y se nos mueren los pacientes, porque además existe esa pleitesía, el médico, el profesional ha creado una barrera infranqueable y le gusta tener esa barrera infranqueable con su paciente, no gusta de tener esa relación de integración. Por eso, y combinando un poco todo, no es lo mismo inclusión que integración. Es muy fácil hoy decir todos tienen derecho a este servicio. Pero cuando no hay integración, en la letra existe ese derecho. En la realidad, en la práctica, ni el médico, en este caso puntual, hoy le toca a los médicos, mañana le toca a los abogados, pasado le tocará a los ingenieros, porque les toca a todo. Esto no es un problema de los médicos, por suerte no les toca todo a ellos, pero a ellos sí les toca una responsabilidad fundamental, en líneas generales, porque hay médicos maravillosos. Pero está el tema de la inclusión, que tienen el derecho a ir, pero cuando se trata de curar, que tiene que haber una verdadera empatía entre el paciente, que tiene una pleitesía enorme ante ese profesional que lo atiende y tiene 5 minutos y termina recomendándolo de manera milagrosa, casi siempre con la misma medicina.
es un milagro que se cure. Y se van distanciando cada vez más esos dos ejes que son fundamentales para que exista la mejoría en las condiciones de vida de la gente, que es el médico y el paciente y su familia. Entonces hay quiebres allí que perpetúan la violencia, pero la violencia de la pobreza, porque la